Aleluya. Aquí estamos en la casa del Señor para adorar al Señor. Quiero darle un saludo a toda la familia de ICC Ministerio Hispano. Aquí estamos en la casa del Señor para adorar y glorificar su santo nombre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar al Señor. Entonces vamos a entrar en la enseñanza de la palabra del Señor. Quiero animar al pueblo, el ministerio hispano de ICC, que siguen adelante. Dios tiene todo bajo control. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses capítulo 3, el verso 1 al verso número 3, dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios tiene todo bajo control. Padre, te damos gracias que estamos aquí en tu casa para adorar tu santo y glorioso nombre. Nos humillamos, Señor, delante de tu presencia y de tu trono, dándote gracias por todo, Señor. Aún en la dificultad adoramos tu nombre. Reconocemos que no somos capaces para bregar con este asunto de crisis que estamos pasando, pero sí tú tienes todo poder. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres el Dios todopoderoso. No hay nada imposible para ti. Te pido la bendición sobre todos los que están viendo el programa a través de Facebook. A la familia de ICC Ministerio Hispano, un abrazo. Bendícenos, Señor. Glorifícate en esta noche a través de la adoración, también la enseñanza de tu palabra. Que tu nombre sea exaltado en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora vamos juntamente con nuestro hermano Mauricio, vamos a adorar y glorificar el nombre de Jesús. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir.
espérame, 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 Jesús, por la mañana. Amado mío, espérame, ahí estaré. Espérame, 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 espérame. Jesús, aleluya, amén. Gracias, Mauricio, aleluya. Nuestra confianza está en el Señor Jesucristo. Esperamos en el Señor por todo, mis hermanos. Ten ánimo, gloria a Jesús, que Dios tiene todo bajo control. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero recordar a los hermanos de ICC Ministerio Hispano que cada martes vamos a tener nuestro estudio bíblico a las 7:30 y los domingos a través de Facebook en vivo. Los domingos a las 2 de la tarde vamos a estar en vivo adorando al Señor y trayendo palabra del Señor. Quiero darle la gracia a todos los hermanos que han dicho presente a través de Facebook, han sido fiel, gloria a Jesús, y quiero animar a todo el pueblo, a ICC Ministerio, que por favor, si habrá un hermano que todavía no nos está viendo en Facebook, dale una llamada, conéctase con el hermanito, que sí digan presente cada martes a las 7:30, que vamos a estudiar la palabra, y también los domingos a las 2. Y los demás hermanos, si son miembros de otra iglesia, por favor, manténgase conectado con tu pastor. Aleluya. Igualmente, quiero animar a los hermanos que son miembros aquí de nuestra iglesia, el Ministerio Hispano de ICC, que se mantengan aquí conectados con nuestro ministerio. Somos una familia en Cristo Jesús. Y si los demás que no tienen iglesia, aquí estamos cada martes a las 7:30, también los domingos a las 2 de la tarde, adorando y glorificando el nombre de Jesús a través de la página de ICC Ministerio Hispano. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces a los hermanos vamos a seguir estudiando el libro de Efesios. Aleluya. Estamos estudiando ya el libro de Efesios ya por lo menos por 3 meses, y lo estamos estudiando verso por verso, y se estudió los primeros 3 capítulos, y vamos a entrar ahora en el capítulo 4 del libro de Efesios, y seguir estudiando la palabra del Señor verso por verso, porque creemos, mis hermanos, que esta palabra aquí está. En esta palabra aquí está la verdad de Dios, en esta palabra, y hay que predicar la palabra de Génesis a Apocalipsis. Gloria a Jesús, para no entrar en ningún extremo ni salirnos de la sana doctrina. Hay que predicar y enseñar la palabra tal como está escrito, y eso porque creemos aquí en el Ministerio Hispano en estudiar la palabra verso por verso. Entonces, por favor, mis hermanos, en su hogar buscan su palabra, su Biblia, como de costumbre. Yo sé que cuando estamos en la capilla estudiando la palabra del Señor, siempre los hermanos tienen su palabra y nos estamos leyendo la palabra juntos como familia. Vamos a hacerlo igual. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra, vamos a estudiar la palabra y esperar que el Señor nos habla a través de su palabra. Padre, tenemos gracia. Te pido, Señor, que tú tomes el control, que nos habla a través de tu palabra por tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Jesús. Un abrazo. Le extraño todo. En el nombre de Jesús, un abrazo a toda mi familia de ICC Ministerio Hispano. Efesios capítulo 4. En los primeros 3 capítulos se habló de diferentes doctrinas
y enseñanzas de la palabra. Hablamos del amor de Dios, la unidad de la iglesia, los misterios de Dios y la revelación que viene a través del creyente humillándose delante del Señor y el Señor revelando su palabra. Gloria a Jesús, para que nosotros seguimos creciendo en el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Y en esta noche vamos a entrar en Efesios capítulo 4 y vamos a leer el primer verso. El título de la enseñanza de esta noche es la vocación del creyente. Y vemos aquí en el primer verso, mira lo que dice la palabra del Señor. Pablo hablando a la iglesia. Y si se recuerdan los hermanos, hablamos de la unidad de la iglesia y como Dios a través de su poder está revelando su grandeza a la iglesia que está unida. Y más que nunca, mis hermanos, como iglesia de Jesucristo hay que mantener la unidad. Gloria a Jesús, porque en la unidad, vamos a ver en los versos que vamos a leer, ahí es donde está la fuerza, en el nombre poderoso de Jesús. Mira lo que dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, hablando a la iglesia, a nosotros, que nosotros andamos, como dice ahí, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Pablo está animando al pueblo que nosotros, la iglesia de Jesucristo, que andamos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, el llamado que está sobre nosotros. Gloria a Jesús. La iglesia, mis hermanos, la iglesia debe dar o debe ser el ejemplo para este mundo perdido. Mis hermanos, ¿cuántos pueden decir amén? Gloria a Jesús. Mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6. Comenzando del verso 13, dice la palabra del Señor. Y no nos, gloria a Jesús, perdona, era Mauricio, mi error, es capítulo 5, el capítulo 5 de Mateo capítulo 13, mi error, perdóname Mauricio, capítulo 5 y el verso 13, mira lo que dice la palabra del Señor, Mateo 5, 13, dice, vosotros, hablando a Jesús, hablando de la iglesia de Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y el verso número 14, gracias Mauricio, el verso 14 entonces dice, hablando Jesús de la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, la iglesia dice la palabra del Señor, nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y en el verso que se leyó en Efesios capítulo 4 y el verso 1, Pablo está animando al pueblo que nosotros debemos andar como es digno de la vocación. ¿Y qué es la palabra vocación? ¿Qué significa esa palabra? En lo secular se trata de la carrera o de una persona. Cuando uno le pregunta cuál es su carrera y su vocación, se está hablando de su carrera y gloria sea el nombre del Señor. Pero en sí la palabra, en raíz de la palabra en latín es llamado, un llamado, la vocación. En otra palabra, en lo secular se trata de tu carrera, pero en lo sagrado se trata de el llamado divino, el llamado de Dios. La vocación del creyente, lo que Pablo está hablando es el propósito de la iglesia, del creyente, de mi vida, visto a través de la perspectiva de Dios. Lo voy a repetir, la vocación del creyente se trata, mis hermanos, de la
de mi propósito, tu propósito como creyente, a través de la perspectiva de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. El llamado divino, el llamado de Dios sobre la iglesia de Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados para ser luz y sal de la tierra. Y eso porque yo creo, mis hermanos, que Dios tiene que Dios tiene que disciplinar su iglesia. Nosotros somos lo primero que tenemos que andar digno de esa vocación. Mira lo que dice. Estas son palabras muy fuertes lo que vamos a leer, pero lo siento en mi corazón mientras estaba meditando y orando por esta palabra en esta noche. Leer esta escritura. Está escrito en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, comenzando del verso número 17. Primera de Pedro capítulo 4 y el verso 17. Mira lo que dice. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No tanto el mundo, mis hermanos. Dios quiere disciplinar, quiere poner las cosas en orden dentro de su iglesia. Ahí lo dice, que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Mira lo que dice el verso, entonces el verso 18. Y si el justo, nosotros, la iglesia, sal de la tierra, luz del mundo, con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Gloria sea el nombre de Jesús. Y el verso 19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios quiere que nosotros, la iglesia de Jesucristo, andamos digno de la vocación, el llamado, el propósito de la iglesia de Jesucristo. Nos tenemos que levantar y ser la iglesia de Cristo. En el día de hoy, más que nunca, por favor, alguien diga amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo siempre, y yo sé que los hermanos de ICC Ministerio Hispano, en mi enseñanza siempre hablo de la disciplina del creyente. Nosotros tenemos que disciplinar nuestra vida delante del Señor, rechazar lo malo, consagrarnos a lo santo, a lo que es sagrado, para que Dios sea glorificado y que su voluntad sea hecha a través de la iglesia para bendecir el mundo. Nosotros somos bendecidos para ser de bendición. Gloria a Jesús. Entonces, mis hermanos, hay que andar digno de la vocación, el llamado. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo los versos que vamos a leer en esta noche. Los próximos 3 versos, el Señor puso 3 puntos que vamos a ver a través de la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la vocación del creyente? El llamado, el propósito, el cómo es andar digno de ese llamado. Y lo vemos, Pablo está animando el pueblo, la iglesia en Efesios, que deben andar digno de ese llamado. Y ahora él va a explicar cómo. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 y el verso número 2. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo, mis hermanos? Gloria a Jesús. Amén. Mira lo que dice el verso número 2. Dice, Efesios capítulo 4 y el verso número 2. Dice, con toda humildad. Pablo hablando primeramente que animando al pueblo de ser, hace llamado de ser digno de la vocación con que fuisteis llamado. Ahora dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Gloria a Jesús. Lo primero que habla Pablo cuando se habla de la vocación del creyente y andar digno de ese llamado, en esa vocación sobre nosotros, es primeramente debemos andar en amor.
Para andar, pero oigan mis hermanos, el verso está claro. Dice, con toda humildad y mansedumbre. No se puede andar en amor sin ser humilde y manso. No se puede. Y cuando yo digo andar en amor, es obvio, estamos hablando, cuando la Biblia lo dice, Jesús lo dijo, el amor es un mandamiento. El amor no solamente es una emoción, si lo siento o no lo siento, mis hermanos, hay que amar, es un mandamiento. Hay que obedecer, es algo que viene de la voluntad, libre albedrío del hombre de escoger amar y ser obediente a lo que dice la palabra del Señor. Eso porque la persona que quiere crecer y quiere amar y ser obediente a esa vocación, ese llamado sobre nuestra vida, hay que andar en amor y hay que ser manso y humilde, los dos. Gloria sea el nombre del Señor. Y muchas veces creemos que la humildad y la mansedumbre son iguales, pero no lo son. Son distintos. Gloria a Jesús. La humildad, ser humilde significa lo siguiente. Tiene que ver con cómo pensamos de nosotros mismos. No más alto, aunque tampoco más bajo. En otras palabras, la humildad se trata de cómo yo pienso de mí mismo. No más alto que mi hermano que está a mi lado, ni más bajo, sino reconociendo quién yo soy en Cristo Jesús y ser humilde. Ahora, la mansedumbre tiene que ver más con tener el poder bajo control, mis emociones bajo control, mi pasión bajo control. No quiero hacerle mal a nadie. La Biblia dice en la palabra del Señor que Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra, hombre manso y humilde, reconociendo quién él era como el líder del pueblo de Israel. Y cuando se levantaba una rebelión y hermanos que se levantaban contra su autoridad, él sabía que tenía el llamado sobre su vida. Pero también cuando estaba lleno de ira y enojo contra el pueblo, pudo, por ser manso, pudo controlar sus emociones y mantener sus emociones en su lugar, siendo manso. Y nosotros, cuando hablamos de humildad y mansedumbre, no son virtudes de una persona que es débil. Lo contrario, mis hermanos, la persona que es fuerte, la persona que tiene fuerza, que tiene la fuerza y es fuerte en su carácter, es una persona humilde y manso. Y esa persona puede andar en amor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Buscamos, mis hermanos, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 11. Y de los versos 28 a 30. Mis hermanos, la humildad y la mansedumbre no tienen nada que ver de la debilidad. Nosotros sabemos que no hay nadie más fuerte, más glorioso que el Cristo de la gloria. Aleluya. Mira lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 11 y el verso 28. Dice Jesús hablando: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y mira lo que dice el verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el verso número 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mis hermanos, el verso 29, otra vez Jesús dijo: yo soy manso y humilde. Aleluya. Jesucristo, la Biblia dice que Dios es amor. Lo que es el amor es expresado totalmente en la vida, en la persona de Jesucristo.
Si vemos a Jesús, vemos a Dios. Viendo a Jesús, sabemos cómo andar en amor. Y Él dice en su palabra, en sus propias palabras, que Él es manso y humilde de corazón. Mira lo que dice la palabra del Señor. Sigue, mis hermanos, en Filipenses capítulo 2, comenzando del verso número 5. Gracias, Mauricio. Mira lo que dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el verso 6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, humildemente, mis hermanos, con toda humildad se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el verso número 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Dice: por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Alguien diga amén. El nombre de Jesús es sobre el nombre de coronavirus, cualquier nombre. El nombre de Jesús es sobre ese nombre. Y dice la palabra: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y mira el verso 11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por ser humilde fue exaltado. Pero el que se cree grande, el que anda totalmente en orgullo y es arrogante, no puede andar en amor. Eso es lo que dice Pablo de la vocación de creyente. Mis hermanos, estamos pasando por un tiempo difícil. Esta crisis, muchas personas tienen preguntas y muchos quieren saber, pastor, ¿por qué estamos pasando por esta dificultad? ¿Cuál es el propósito? Y muchas veces, mis hermanos, no sabemos, vamos a ser sinceros, no sabemos cómo responder. No sabemos la respuesta, sinceramente no sabemos el por qué muchas veces. Pero una cosa, mis hermanos, hay que entender que la humildad, la mansedumbre, la vocación del creyente, el llamado que Dios ha puesto sobre la iglesia, no se trata de la prosperidad, no se trata de la fama ni la vanagloria. Es de ser humilde y manso como Jesucristo. El mismo Jesús se humilló aquí en esta tierra hasta llegar a la muerte de la cruz, un lugar de sufrimiento y de dolor, de lamento. Y nosotros también, aunque pasamos por dificultades, nos estamos identificando con el sufrimiento de vuestro maestro aquí en la tierra. Gloria a Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, la vocación del creyente, lo primero que Pablo dijo era: hay que andar en amor siendo humilde y manso. Segundo, lo que el Señor puso en mi corazón, capítulo 4, Efesios. Vamos a regresar a Efesios capítulo 4 y vamos a leer ahora el verso número 3. Efesios capítulo 4 y el verso número 3 dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad y paz. Lo primero que Pablo dijo en el verso número 2, hablando de la vocación de los creyentes, que tenemos que andar en amor, siendo humilde y manso, sabiendo quién nosotros somos en Cristo Jesús. Y siendo manso, vamos a tener nuestra pasión, nuestras emociones y el poder bajo control. Y así podemos amar
al prójimo que está a nuestro lado, y aún amar a nuestros enemigos, andando humildemente. Y ahora lo segundo que Pablo habla aquí en el verso número 2 es que también él habla el verso número 3, él habla de la paz y la unidad. Ya hace varios meses atrás hablamos sobre la unidad, la importancia de la unidad dentro de la iglesia, y que ahí en la unidad, en la unión está la fuerza. Es un principio bíblico, y también cuando hay ese lugar de acuerdo, hay paz, sea entre las naciones y entre personas y familiares, en relaciones, pero también el creyente, para nosotros experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé cuántos de ustedes quieren sentir la paz de Dios más que nunca, aún en medio de la dificultad, en el sufrimiento, aún con las lágrimas, no entendiendo el día de hoy, pasando a hermanos en nuestra iglesia, Ministerio Hispano, y hay hermanos que nosotros conocemos muy bien, y pastores que están pasando por este virus, y es una lástima. Sufrimos, somos humanos, pero en medio de las lágrimas podemos sentir y experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos. Y eso se hace como Pablo acaba de decir, y lo que está escrito en el verso número 3, a través de la unidad, de estar de acuerdo. Es un principio bíblico. Lo sabemos. Dos ejemplos que ya en el Ministerio Hispano nosotros lo hemos estudiado. Primeramente del Torre de Babel, y también el día de Pentecostés. Mira lo que dice la palabra del Señor. Busca conmigo en Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, y el verso, primeramente quiero leer, déjalo ahí, Mauricio, en el verso 4, pero quiero leer el verso número 1, que dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Una sola lengua, unas mismas palabras. Y mira lo que dice ahora el verso número 4. Dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, gloria sea el nombre del Señor, y una torre suya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El propósito de ellos edificar esta torre no era agradable delante del Señor. Pero mira lo que dice ahora el verso número 5. Dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Pues el pueblo está unido, tenían la fuerza para edificar esta torre y hacerse un gran nombre. Y el primero que reconoció que tenía esa fuerza fue el mismo Dios, que lo dijo, que ya no hay nada que ellos no pueden pensar, que no pueden hacer por la unidad. Y eso porque dice: ahora pues descendamos. Cuando dice descendamos, está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Y el verso número 8 entonces dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar. Dejaron de edificar, ¿por qué? Porque ahora había división, porque había confusión. Dios había confundido la lengua. Así, mira lo que dice el verso número 9. Dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Mis hermanos, para mantener la paz, el principio bíblico es que tenemos que llegar a un lugar de acuerdo. Hay que ver un acuerdo, una unión, la unidad.
Y cuando hay unidad, hay fuerza, hay poder, hay paz. Gloria sea el nombre del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 2. Comenzando en el verso número 1, hablando del día de Pentecostés. Gracias, Mauricio. Mira lo que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, alguien diga todos, aleluya, el ministerio hispano, mis hermanos de ICC, estamos unidos, aunque no estamos aquí presentes en la casa del Señor, pero sí del corazón, en el espíritu. Estamos, mis hermanos, antes de comenzar este estudio bíblico, había un grupo de hermanos orando, clamando a Dios, cada cual en su hogar, unidos en el espíritu. Este domingo pasado, aunque estábamos aquí, la iglesia está vacío, el santuario, mis hermanos, pero había un grupo de hermanos unidos, tomando la Santa Cena juntos como familia de Dios. Aunque estamos cada cual en su lugar, mis hermanos, estamos unidos en espíritu, como dice la palabra del Señor ahí. Dice, estaban todos unánimes juntos. Y por estar unánimes juntos, mira lo que pasó. Dice, de repente. Alguien diga, de repente estamos pasando por un tiempo de dificultad y un crisis. Pero tú verás, mis hermanos, por mantenernos unidos en el espíritu, de repente va a haber un milagro de Dios. Por esa unión habrá una fuerza, una paz, algo sobrenatural que Dios va a hacer con su iglesia. Y mira lo que dice: vino del suelo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y el verso número 3 dice, les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Necesitamos fuego Pentecostés. Y asentándose sobre cada uno de ellos. Mira lo que dice el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mis hermanos, yo no quiero la prosperidad, yo no quiero la vanagloria, la fama de los hombres. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Alguien diga amén. De eso se trata la vocación del creyente. Primeramente, Dios quiere que nosotros andemos en amor, con toda humildad y mansedumbre. Y el verso número 3 entonces dice que sí, mis hermanos, debemos estar unidos para experimentar la paz de Dios. Y cuando hablo de la unidad, mis hermanos, hay que estar de acuerdo. Oiga, mis hermanos, tenemos que estar de acuerdo y sometidos a la voluntad de Dios. Para experimentar la paz de Dios, uno tiene que someterse y estar de acuerdo con la voluntad de Dios, porque nosotros somos alma, somos cuerpo y somos espíritu. Cuando uno nace de nuevo, es el espíritu del hombre que ha nacido de nuevo. El creyente, el Hijo de Dios, cuando uno confiesa a Cristo como el Señor de su vida, es tu espíritu que nace de nuevo, que no había vida. Pero el creyente, en el momento que recibe a Cristo, recibe la vida de Dios. Dios entra en nuestro espíritu, nos da vida. Pero cada creyente también tiene una lucha contra la carne. El mismo Pablo lo tenía. Está escrito en toda la palabra. Hay una lucha, una batalla entre el deseo del espíritu. El creyente que es hijo de Dios, su espíritu sí quiere agradar a Dios, pero su carne quiere hacer lo contrario. Y cuando nosotros nos disciplinamos y sacrificamos la carne, y la carne ahora está sometido bajo la voluntad del Espíritu, entonces estamos unidos con Dios en su propósito. Vamos a experimentar la paz de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Este es un verso que no se lo entregué al hermano Mauricio, pero ahora viene en mi corazón. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, había una lucha entre el mismo Jesús diciendo: pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad, oh Padre.
Mira lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando lo halló durmiendo. Y le dijo, así que no habéis podido, esto está en Mateo capítulo 26 y el verso 40 y 41, dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Tenemos que buscar al Señor. Cada cual está en su hogar, hay tiempo. Busca del Señor. Pon a un lado, apaga la televisión por un momento, lee su palabra, habla con Dios. Y mira lo que el verso 41 dice. Gracias, Mauricio. Mira lo que dice. Jesús dijo, velar y orar. Hay que orar, hay que tener los ojos abiertos. No los ojos físicos, sino que en discernimiento, los ojos espirituales abiertos a los tiempos. Y velar y orar para que no entréis en tentación. ¿Por qué, mis hermanos? Oiga con cuidado. Mira lo que él dice. El espíritu a la verdad está dispuesto. Tu espíritu quiere agradar a Dios. Tu espíritu quiere someterse a Dios. Es la carne que es débil. El mismo Jesús lo dijo. Pero la carne es débil. La carne quiere hacer lo contrario. Y cuando uno, como un creyente, cuando está andando en la carne, no puede experimentar la plena paz de Dios, la vocación de Dios. La persona más frustrada en el mundo no es la persona que está totalmente perdido, ni el creyente que está encendido. La persona más frustrada en el mundo es la persona que está entre dos. Es creyente, pero ha dejado que su carne lo está dominando y sus hechos son como el mismo incrédulo, mis hermanos. No, lo que Dios quiere que nosotros hacemos, mis hermanos, la iglesia de Jesucristo, nos sometemos. Nos ponemos de acuerdo con la voluntad de Dios, nos sometemos a Él, sea un tiempo de dolor, un sufrimiento, un sacrificio, pero que todavía nos sometemos a la voluntad de Dios. Yo te aseguro que vamos a sentir una paz sobrenatural. De eso se trata la vocación de Dios. No se trata de la prosperidad ni las bendiciones naturales, mis hermanos. Yo no sé de ustedes, yo prefiero mejor estar viviendo humildemente, pero con la presencia, la gloria de Dios sobre mi vida, en deber estar viviendo en una mansión frustrado, dominado por la carne. No, mis hermanos, nosotros debemos anhelar la presencia de Dios y la paz de Dios sobre todo. Gloria a Jesús. Y al fin, mis hermanos, regresando a Efesios capítulo 4. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 4. Seguimos verso por verso. La vocación del creyente: andar en amor, con toda humildad y mansedumbre, como lo dice en el verso número 2, y también unido en el Espíritu para experimentar la paz de Dios. Y tercero, oiga conmigo, y esto será el último punto. Dice, voy a leer del verso 4 hasta el verso número 6. Dice la palabra, gloria a Jesús, el verso número 4. Un cuerpo, hablando de la unidad, pero oigan, mis hermanos, con cuidado. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La vocación de creyente, los 3 puntos que Dios puso en mi corazón es que debemos andar en amor. Segundo, mis hermanos, debemos estar de acuerdo con su voluntad, y ahí vamos a experimentar la paz de Dios, que es algo sobrenatural, algo espiritual en el alma y en el espíritu del hombre. Y tercero, mis hermanos, la esperanza.
Oiga lo que Pablo está diciendo del verso 4 al verso 6. Él dice: la esperanza del creyente es en la persona de Jesucristo. Mi esperanza no está en lo terrenal. No, mis hermanos, mi esperanza está en la persona de Jesucristo. Es Jesús, ahí lo dice el verso. Pablo, mira el corazón de Pablo: un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todo. Mis hermanos, el enemigo siempre va a traer cosas de nuestra vida para distraernos de lo que verdaderamente tiene valor en la vida. Y lo más apreciado en la vida, mis hermanos, es nuestra relación con Cristo. Es lo más importante de la vida. Mira lo que la palabra dice en Hebreos capítulo 12 y el verso número 2: puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el Señor. Marcos capítulo 9, del verso 2 a 8. 2 a 8. A mí me encanta estudiar la palabra verso por verso, y esto es lo que vamos a hacer cada martes. Mis hermanos, por favor, digan presente cada martes a las 7:30, verso por verso. Vamos a leer la palabra del Señor. Mi esperanza está en la persona de Jesucristo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 9, comenzando del verso número 2. Y con esto, después de estos versos, vamos a terminar. Oiga con cuidado. Mira lo que dice la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Y de momento, mira lo que dice: se transfiguró delante de ellos. Y esa luz que alumbraba vino de Jesús por dentro hacia afuera. No son como estas luces ahora mismo que están brillando sobre mi vida. No era una luz del cielo que brilló sobre Jesús. Era como el velo de su humanidad fue quitado en ese momento, y lo que está dentro de Jesús comenzó a brillar. Y eso es lo que Jesucristo espera de su iglesia: que nosotros seamos luz del mundo, no por lo que se ve de afuera, sino por dentro. El carácter, nuestro espíritu, nuestra alma, la vocación, el llamado del creyente brilla para que nosotros seamos luz y sal de la tierra. Mira lo que dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y el verso número 4: y les apareció Elías del Antiguo Testamento, Elías con Moisés, Elías a un lado, Moisés al otro lado, hablando con Jesús. ¡Qué gloria! Se transfiguró delante de los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Vieron la gloria de Dios, y Elías y Moisés hablando con Cristo. Santo Jesús, aleluya. Yo sé, el mismo Moisés, el Señor le dio promesa que él iba a entrar a la tierra prometida, y nosotros sabemos que solamente lo vio, pero nunca entró en esa tierra prometida. Pero sí, mis hermanos, él entró en esa tierra prometida. La tierra prometida fue la persona de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y mira lo que dice el verso número 5. Entonces Pedro, ¿cuántos dan gracias, Señor, por nuestro hermano Pedro? Aleluya. Cuando yo llego al cielo, yo le voy a dar un abrazo a ese Pedrito, que le dan gran bendición. Mira lo que dice. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Gracias por Pedro en su corazón. Pero otra vez él estaba mal. Mira lo que dice: porque no sabía lo que hablaba. Aleluya. Pedro no sabía lo que hablaba.
diciendo vamos a hacer una enramada para los tres, uno cada uno, porque esta gloria hay que mantenernos aquí mismo. Aquí lo vimos, esto es lo máximo. Eso es lo que estaba diciendo Pedro, esto es lo máximo. Pero no, mis hermanos, dice ahí que no sabía lo que hablar, pues estaban espantados viendo la gloria. Y el verso número 7, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, mis hermanos, en su hogar, en este tiempo de buscar del Señor, si uno es sensible y se consagra al Señor, vamos a oír la voz de Dios. Tú verás, Dios va a hablar a su pueblo claramente. Y aquí oyeron la voz de Dios. Pedro estaba diciendo vamos a ser enramadas, y el Señor le estaba diciendo no, oiga. Y vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo. Olvídese de Moisés, olvídese de Elías, olvídese de evangelista tal, pastor tal. No, mis hermanos, no busca por allá y por allá la unción de Dios. Hay que buscar la persona de Jesucristo. El Padre Celestial dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Mira lo que dice el verso 8. Entonces el verso número 8 entonces dice, el próximo verso, Mauricio, dice, y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Lo voy a repetir. Mira lo que dice, lo voy a leer otra vez. Los tres, Moisés, Elías, la gloria, Pedro, espantados. Vamos a ser tres enramadas. Nos quedamos aquí. Hemos visto lo máximo de su gloria. No, mis hermanos. Ahí dice la voz de Dios, una nube. Y cuando se fue la nube, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Jesús solo. Mi esperanza como creyente es la persona de Jesucristo. Yo me quiero acercar más a ese Jesús. Venga lo que venga la vida. Yo me quiero acercar más al Maestro. Efesios capítulo 4, del verso 1 al verso 6. El Señor nos está hablando en esta noche de la vocación del creyente, el llamado del creyente, el propósito del creyente, cómo nosotros debemos ver el llamado de Dios sobre nuestra vida a través de la perspectiva de Dios. Tres cosas que aprendemos en esta noche. Habrá mucho más la próxima semana, pero tres cosas que debemos ponerle en práctica, mis hermanos, o tener virtudes que debemos estar conscientes de estos tres. Sobre todo debemos andar en amor, como Pablo dijo en el verso número 2, con toda humildad y mansedumbre. No se puede amar como Dios demanda si no andemos en amor, en humildad y mansedumbre. Hay que tener las dos cualidades, virtudes, para amar como dice la palabra del Señor. Segundo, mis hermanos, hay que estar en esa unión con Dios y su palabra, esa unidad con su voluntad. Venga lo que venga, aunque a veces tenemos que sufrir por hacer lo correcto delante del Señor, hay que unirse para sentir y experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y al final, no se olvide, mis hermanos, ten conciencia. Mi esperanza no está en el nuevo carro. Mi esperanza no está en la promoción. Mi esperanza no está en la prosperidad. Mi esperanza está en la persona de Jesucristo. Un Dios, un bautismo, una fe. Todo. No tiene nada que ver con Moisés ni Elías, sino la persona de Jesucristo. Solamente Jesús, puesto los ojos en
¿Cuántos reciben la palabra del Señor? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos al Señor. Gloria a Jesús. Aunque, gloria a Jesús, tengo un deseo de cantar, pero como no sé cantar, no voy a cantar. Aleluya. La hermana Lili, que es el director de nuestra música, no me deja cantar. Gloria a Jesús. Pero gloria a Jesús. Nos podemos regocijar con el Señor. De que nuestra vocación, la vocación del creyente tiene que ver con algo más que lo que nosotros vemos. Tiene que ver con lo espiritual. Estamos guerrando, estamos envueltos en una guerra espiritual. Vamos a amar con toda humildad y mansedumbre. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a someternos a la voluntad de Dios para estar en paz. Y al final, la esperanza de conocer a Jesús un poco más en nuestra vida. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Bendice tu palabra. Cada persona que nos está oyendo a través de Facebook, en el nombre de Jesús. La paz sobre cada hogar. Reprendemos todo lo contrario, toda ansiedad, y espero que todos en este momento reciben y sienten tu paz, un toque sobrenatural. Sana el que está enfermo en su cuerpo. Gloria sea el nombre del Señor. Que el poder del Espíritu Santo toca a cada persona que nos está oyendo y recibe el poder del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo a mi familia de ICC Ministerio Hispano. Y domingo a las 2 otra vez en Facebook Live. Pero los que tienen mi número de celular, por favor denme una llamada. Nos queremos conectar durante la semana, un mensaje a través de Facebook en el nombre de Jesús. Le extraño, le amo y bendiciones al pueblo de Dios. Dios le bendiga. Gloria a Jesús.